Buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Carlos Correa Ludeña, coordinador del equipo de trabajo de procesamiento de monografías y materiales especiales de la Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la más cordial bienvenida a la octava sesión del programa de bibliotecología bajo la modalidad virtual. El programa de bibliotecología propone acercar a la comunidad bibliotecológica del país, gestores culturales, historiadores, estudiantes universitarios y ciudadanía en general que busquen actualizarse en temas de bibliotecología, información y bibliotecas, propiciando el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a la premisa de que las bibliotecas son espacios de formación, ciudadanía y de transformación social. Antes de presentar a nuestro expositor, queremos recomendar a los participantes que pueden hacer sus preguntas de la siguiente manera. A los que nos siguen por la plataforma Zoom, pueden escribir sus preguntas en el chat y quienes nos acompañan por el Facebook mediante los comentarios. Agradeceremos que sus preguntas sean precisas y breves. Paso a dar una referencia de Antonio. Carlos Antonio San Anglas, licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en e-learning y redes sociales por la UNIR de España. Actualmente se desempeña como docente de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y como bibliotecólogo en la Dirección de Gestión de las Colecciones de la Biblioteca Nacional del Perú. A continuación, damos la bienvenida al bibliotecólogo Carlos Antonio San, quien nos presentará la conferencia Accesibilidad Web, un reto de la BNP. Toño, es tuya la palabra. Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Primero quiero agradecer a los organizadores de la segunda edición del programa de bibliotecología que han tenido la gentileza de invitarme a hablar de un tema que creo que en estos momentos cobra mucho mayor importancia debido al panorama en que nos encontramos todavía, ¿no? Y el tema es accesibilidad web. Voy a compartir mi pantalla. Primero, quería, antes de iniciar, mostrar unos datos. eh, Voy a tratar de compartirlos. Que me parece que ahí se puede ver de forma completa. ¿Sí? Sí, 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 me sí, confirma, ahí Juan la Carlos. Sí. vemos, Antonio. ¿De acuerdo? Es la Sí, situación digital de nuestro país en el 2020-2021, de acuerdo a We Are Social y HotSuite, que son dos plataformas. Bueno, en el caso de HotSuite es una plataforma que lo que hace es permite manejar varias redes sociales a la vez, ¿no? Muy usado por los community managers o por las personas que están vinculadas sobre todo al ámbito este, del marketing digital, ¿no? Del marketing virtual, del marketing por internet. Ellos publican o han actualizado, acá está la fuente, ¿no? El documento que es el Reporte Global Digital 2021, ¿no? En su actualización 2000 precisamente la de este año, ¿no? Y antes de empezar quería revisar con ustedes, no sé si se logra ver, eh, sí, sí. el avance que ha tenido Internet eh, en menos bueno, en un año, ¿no? Prácticamente de enero, esta medición se hace de enero a enero, de enero 2020 a enero 21, ¿no? El número de usuarios total de Internet en cualquier dispositivo en nuestro país es de 19,90 millones, ¿no? Teniendo en cuenta que somos un país de 33 millones de habitantes aproximadamente. El porcentaje de usuarios que usa Internet entonces es el 60%. Hay un crecimiento anual de números de usuarios en Internet, es decir, en solo un año han crecido 13,4%, 2,4 millones de personas se conectan a Internet, a diferencia de enero del 2020, ¿no? Y ahí deben estar incluidos probablemente trabajadores que están haciendo, trabajadores que están en casa, alumnos de universidades, alumnos de colegios, de escuelas, este, mm, personas que han dejado de asistir a espectáculos presenciales y que ahora asisten a espectáculos de manera virtual, están, en fin, eh, digamos que
la gran mayoría de personas hoy por hoy desarrolla la mayor parte de sus actividades, ¿no? O buena parte de las actividades a través de Internet. Y el porcentaje de usuarios de redes sociales, ¿no? Em, que acceden a través de sus teléfonos móviles es el 97.8%, ¿no? En este siguiente cuadro, solamente como introducción, la población total de la que hablábamos es el 33 millones de peruanos, ¿no? Hay 36, 14 millones, es decir, hay más conexiones en celulares que personas. Hay 19.90 millones, 19 millones, casi 20 millones de personas que son usuarios de Internet y usuarios en las redes sociales, 27 millones. Este informe, por supuesto, tiene unas características o unas intenciones que están más acorde con la publicidad que con la accesibilidad web, pero es importante, he considerado importante enseñarlos o mostrarlos para tener una idea más o menos de cómo estamos respecto del año pasado, ¿no? Y precisamente esto es de lo que quería comentarles. Este, la población total em, ha aumentado en cuanto a 1,3%, ¿no? Las conexiones en teléfono móvil han disminuido, ¿no? Pero pero los usuarios han subido. Es decir, en pocas palabras, las personas se conectan más desde sus casas que desde los teléfonos móviles, a diferencia del enero del 2020. Sin embargo, hay 2,4 millones, como repito, de personas que usan Internet y que probablemente esa cifra vaya a seguirse incrementando en los próximos meses o en los próximos años, ¿no? Dependiendo del contexto en el que nos encontremos. De todas maneras, hay cosas, como comentaba con algunos colegas, que ya no van a, que ya no van a volver a ser las mismas, ¿no? En el sentido de que ya se ha aprendido a hacer desde Internet o que ya se hacen desde Internet y que antes no se hacían. En fin, en el tema de las redes sociales, bueno, solamente por un dato, los usuarios activos en las redes sociales son 12,5%. El tema de esta exposición no es las redes sociales, es accesibilidad web, pero bueno, solamente como un referente. El gasto total en anuncios digitales es en el 2020 fue de 139 millones de dólares en el Perú. Es decir, que se gastan en anuncios de búsqueda en Google, por ejemplo, en anuncios de búsqueda en el 2020, 45 millones y medio de dólares. Gastos en anuncios de redes sociales, 62,48. Gastos en banners publicitarios, 13,30. Gastos en anuncios de video, 10,96. Y gastos en anuncios de clasificación, 6,83. Es importante, esto lo muestro porque luego vamos a ver por qué es importante la accesibilidad web, este, no solamente como ciudadanos, sino también para quienes manejan o para quienes tienen una empresa o un negocio, un emprendimiento o cualquier tipo de negocio, ¿no? Bien, a ver, voy a compartir, he dejado de compartir esto, voy a compartir ahora eh, la- las diapositivas de la exposición. Bien, ¿sí? ¿Me confirma Juan Carlos se ve? Sí, se ve, Toño. ¿Sí? De acuerdo. Accesibilidad web, un reto de la Biblioteca Nacional del Perú. Bien, cuando hablamos de accesibilidad web, eh, nosotros nos preguntamos específicamente a qué nos referimos, ¿no? En- y en un principio, la accesibilidad web, igual que la accesibilidad hacia cualquier espacio físico, en este caso es en un entorno virtual, eh, es la eliminación de barreras, ¿no? Es la posibilidad de que una persona pueda entrar a Internet, visitar una página web y no tenga ningún tipo de barrera, que le impida poder acceder a toda la información, poder acceder a todos los servicios que le brinda esa página web. Ujú. Digamos, en el tema de la discapacidad visual,
que es sobre todo uno de los temas en donde más se ha venido estudiando el tópico de la accesibilidad web. En- las limitaciones, las barreras son varias. Entonces, cuando hablamos de barreras para la accesibilidad web, ¿qué barrera podría ser, por ejemplo, ¿no? ¿Qué barrera yo podría tener si entro a una página web? Y entonces nos encontramos con esto, ¿no? Que es los CAPTCHA, ¿no? Eh, que son una especie de verificación automática, como, bueno, de verificación para saber si es que uno es humano, no es humano, y no es un robot que está constantemente descargando información de una página, ¿no? Bueno, esto es poco accesible en realidad. Si nosotros nos damos cuenta, este 6T9JBCDS, para una persona de una edad promedio ya, de una edad de 40 años, ya le es bastante complicado poder acceder a esa información o ver esa información, y esto representa una barrera, ¿no? Si bien es cierto para muchos informáticos o para muchas personas que trabajan en tecnologías de la información, esto es esto es una especie de, bueno, en realidad es un elemento de seguridad visto desde la perspectiva de digamos, de la no discriminación o de la inclusión. Una persona que tiene problemas de visión, ¿no? Ya no hablo solamente de ceguera total, sino de ceguera parcial, ¿no? Ya sea porque ya sea adquirida de nacimiento o por el mismo deterioro, ¿no? De las capacidades que son totalmente normales en las personas mayores, ¿no? Y no tan mayores, ya representa una barrera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de accesibilidad web, es tratar de evitar que quien diseña las páginas web, ¿no? Quien las construye, no tenga la necesidad o no abuse de este tipo de elementos, ujú, porque evidentemente generan una barrera para el acceso a la información, para el acceso a los servicios que nos brindan las páginas web. ¿Mm? Bien, aquí tenemos otros ejemplos de barrera, ¿no? Para las personas con discapacidad visual, una de las grandes barreras que existe cuando ingresan a a la web o a Internet, digamos, a las páginas web, es em, la descripción de las imágenes, ¿no? Y esto es algo que nos llama mucho la atención, sobre todo quienes trabajamos en catalogación, en descripción, en gestión de colecciones, porque siempre tratamos de describir. Y entonces nos llama mucho la atención de que las imágenes no estén descritas. Quienes conocen el lenguaje HTML, que yo sé que no todos lo conocemos, algunos lo sabemos qué es, basta con saber qué es, ¿no? Mm, sabemos que las imágenes se pueden etiquetar, ¿no? De alguna forma, y se pueden describir. Entonces, muchas veces, quienes ingresan a una página web se dan con la sorpresa de que existen imágenes, ¿no? Muy representativas en una página, pero que el lector de pantallas, y con esto me quiero referir, por ejemplo, a las ayudas, a los soportes que tienen, o a las herramientas que tienen las personas con discapacidad. En principio, no poder ajustar el tamaño de textos e imágenes, la falta de contraste suficiente, la integración de navegación con el teclado, ¿no? No poder ajustar el tamaño de textos e imágenes porque, digamos, hay personas mayores y hay personas de todas las que tienen dificultades para ver y no pueden ajustar las imágenes. Uno trata de agrandar el, eh, la imagen, pero el texto no se llega de diseño, ¿no? Bien, entonces, la falta de contraste suficiente, ¿no? Existen personas que no perciben, y de hecho, haciendo una autocrítica también, es verdad, eh, poner colores
muy similares entre las letras y el fondo, genera cierta confusión entre personas que no pueden acceder o que no pueden ver, eh, que no pueden ver como una persona que tiene digamos que tienen una accesibilidad o tienen la capacidad visual totalmente completa, ¿no? La integración de la navegación con el teclado y un software de lectura mínima o nula. Bien, aquí es lo que quería llegar, ¿no? Es decir, hay personas que no pueden acceder al mouse, hay personas que por diferentes motivos no pueden acceder al mouse y la navegación la hacen a través del teclado, ¿no? Es el, de hecho, conozco a algunas personas con discapacidad visual total que cuentan la cantidad de tabs que hay que hacer para poder llegar hasta donde tienen que ingresar, a la caja donde tienen que ingresar su correo y poder ingresar a su correo, ¿no? Eh, esa integración de la navegación con el teclado y el software, esa navegación con el teclado tiene que estar, mm, digamos, diseñada de antemano, ¿no? Antes de la elaboración de la página web. Y lo mismo sucede con el software de lectura mínima o nula. Existen unos lectores de pantallas que sobre todo son muy populares en Android, se han vuelto, o en los celulares tipo Android, o también en iOS, creo que es ¿no? El otro sistema operativo, ¿no? Que lo que permiten es identificar los caracteres y a través de un software, ¿no? O de una aplicación, poder leerte libros, cualquier tipo de texto, sea en PDF, sea en Word, sea una página web. Bien, ¿qué sucede con estos software de lectura o estos lectores de pantalla? Que existen en el mercado varios, existen de pago, existen gratuitos, pero mientras no se diseñe bien la página web, digamos, mientras no regresemos al comienzo, que es la imágenes sin descripción de texto alternativo, cuando uno pase el mouse sobre la imagen, lo que va a suceder es que no va a leer. Entonces, muchos diseñadores o muchos desarrolladores no suelen ponerles nombres a las imágenes, ¿no? Y es por una cuestión a lo mejor de tiempo, de rapidez o por desconocimiento de algunas normas que vamos a ver más adelante. Para no demorarnos mucho aquí, en el caso de las personas con discapacidad auditiva, hay páginas que tienen contenido de audio sin subtítulos o descripciones. Yo diría que la mayoría, reproductores de videos que no permiten personalizar subtítulos, es decir, que no permiten agrandar el subtítulo, ¿no? O modular los niveles de audio, ¿no? O que solamente tiene interacciones con voz, es decir, a través de la voz uno puede enviar ciertos comandos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y entre otras cosas, las personas con discapacidad auditiva necesitan un lenguaje de señas para que la información sea mucho más relevante. No sé cuántas páginas web tienen o cumplen con la eliminación de estas barreras que, como vemos, es muy simple, no es nada, no es nada muy especializado en realidad, ¿no? Bien, quiero continuar con esto. Hace ya un tiempo, nosotros hicimos un trabajo del análisis de la accesibilidad de la página web de la Biblioteca Nacional, ¿no? Eh, para poder realizar esto, bueno, empezamos con la descripción de cómo iba a ser nuestro trabajo y, bueno, la justificación en realidad de del trabajo en sí, ¿no? Del trabajo de investigación. En realidad hay un crecimiento, como ya bien se sabe, desde hace muchísimos años de las tecnologías de información, sobre todo de Internet, y existen servicios de información, trámites, compras, capacitación, que se hacen o de manera tradicional o de manera virtual, a través del ambiente web. Y aquí nuevamente regresamos al tema del crecimiento
de los servicios de información a través de un ambiente web, ¿no? Se debe en parte a la situación en la que nos encontramos, ¿no? A las emergencias sanitarias, a causa de la COVID-19. Esto ha aumentado o ha, digamos, am- ha tornado a las instituciones a que vuelquen sus formas tradicionales de hacer trámites, sobre todo cuando son instituciones públicas, pero también privadas, en ambientes web. Entonces, es ahí donde nosotros decidimos revisar el portal web de la Biblioteca Nacional y, en base a los servicios que la Biblioteca Nacional brinda, saber qué tan accesible podría ser. Es decir, si yo soy una persona con discapacidad visual, sea parcial o sea total, puedo acceder a los servicios del que me ofrece la biblioteca, o puedo acceder a la información incluso solamente ya de la biblioteca. Es decir, puedo leer la biblioteca si tengo ceguera, por ejemplo. Bien. Eh, y ahí es donde viene la accesibilidad web y el trabajo, ¿no? Entonces la investigación consistió en, eh, por un lado, revisar las recomendaciones, los estándares, que son las pautas de accesibilidad de la WTC, ¿no? Que es un organismo que no da normas estrictas, sino que ofrece recomendaciones para que lo que acabo de mencionar respecto de las barreras se cumplan, ¿no? Es decir, te da recomendaciones, por ejemplo, tales como usted debe, al momento de diseñar su página web, no usar eh, captchas, describir el texto, describir las imágenes en un texto de tal manera que sea accesible y que lo pueda leer un lector de pantalla, ¿no? Bien, esas pautas de accesibilidad, hoy por hoy es cierto que avanzan muy rápido, también a la misma velocidad que avanza Internet, y el crecimiento de las páginas web y los servicios. Y hoy, bueno, están ya por sacar en el 2022, si mal no recuerdo, la versión 3. En su momento nosotros trabajamos con la versión 1.0 y la versión 2. Pero partiendo de esas recomendaciones, muchos países de la región lo que hicieron fue adoptar esas, esas recomendaciones y convertirlas en normas, ¿no? En normas que nos van a permitir, perdón, que nos van a permitir acceder o ser totalmente, tener al menos un control sobre las instituciones públicas. Entonces, la legislación peruana, de acuerdo a la ley 28530 y la ley 29973, que es la ley de las personas con discapacidad, exige que las páginas web sean accesibles. Eh, eh, y bueno, esto no empieza ahí, en realidad empezó en el año 2009 con una resolución ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros que exigía que las páginas web de las entidades del Estado tengan esa accesibilidad, y que si no tuviesen esa accesibilidad, pues entonces es una página web que no es accesible, es una página web discriminatoria. En cierta forma es una página web que discrimina porque desplaza a un grupo de personas y no les permite acceder a la información, ¿no? Bien, continuando un poco, analizamos algunos servicios que tenía la Biblioteca Nacional, ¿no? Como la biblioteca virtual, servicios de digitalización, registro de depósito legal, solicitud de inscripción de proyecto editorial, los eventos, ¿no? La solicitud del ISBN y ahora el ISCN, ¿no? Y ver, en realidad, analizar a través de herramientas diseñadas para ello, qué tan accesible puede ser una página web, pero no con el método de observación, sino con un método un poco más académico, ¿no? Que eran unos validadores, ¿no? Así se llaman los validadores, que permiten colocar la dirección de una página web e inmediatamente te pueden indicar en qué cosas existen dificultades o en qué partes del diseño existen dificultades. Puede parecer un poco técnico, pero en realidad, bueno, no lo es. Este,
y creo que es muy sencillo en realidad. Usamos una herramienta que se llamaba Era y Tao. ¿No? Son muy sencillas y creo que cualquiera puede, por lo menos por curiosidad, saber qué tan accesible es la página que más usa, ¿no? Bien. Estuvimos revisando algunos antecedentes en el tema. Había poco, evidentemente, en nuestro país, estudios comparativos de accesibilidad web en el año 2012 de portales informativos de las universidades peruanas, de educación a distancia, otro estudio de Quiliano y Ríos de accesibilidad web en bibliotecas virtuales de salud en Perú, accesibilidad web en los portales gubernamentales de los ministerios del Perú, pero sí había un antecedente nacional de, de- de especialistas, sobre todo ingenieros. Bueno, en el caso de los estudios de accesibilidad web de las bibliotecas virtuales eran profesionales de la bibliotecología quienes hicieron el trabajo y que analizaban el grado de accesibilidad web. Eh, para poder analizar la accesibilidad web, uno no determina si la página web es accesible o no es accesible, sino qué tanto es accesible o qué tanto no es accesible. Entonces establece un porcentaje de accesibilidad, ¿no? Eh, Esto es importante porque al momento de los resultados no te dice no es accesible, sino qué tanto accesible es, ¿no? O qué tan accesible es, ¿no? Existen antecedentes a nivel internacional que revisamos, entre los que yo destacaría mm, la evaluación de accesibilidad web de páginas web de universidades españolas y extranjeras incluidas en rankings universitarios internacionales, ¿no? Este, en Cuba también, evaluación de la accesibilidad y usabilidad del sitio web de la Unión Cuba Petróleo, y bueno, evaluación de la sede del web del Centro Regional de Información sobre Desastres. En Argentina también se hicieron ciertas evaluaciones y bueno, como suele suceder en este tipo de casos, los antecedentes a nivel internacional son mucho más que los antecedentes a nivel nacional, ¿no? En la región, al menos, países como Ecuador tienen una legislación robusta respecto a a la accesibilidad web, ¿no? En el marco de la inclusión social, en el marco de la no discriminación, ¿no? Bien. ¿Por qué hicimos bueno, cuál es la justificación en realidad de que las páginas sean accesibles? Ya lo habíamos comentado, en realidad, garantizar el acceso a la información a todos los ciudadanos, independientemente de sus eh, capacidades, ¿no? Eh, Todos tienen derecho eh, a la información, o todos tienen garantizado el acceso a la información, o al menos deberían, ¿no? Mejorar el portal a través de elementos de accesibilidad, porque no, en realidad, a simple vista uno se puede dar cuenta que la página puede estar no siendo muy accesible, ¿no? Y los desarrolladores y diseñadores, pues tendrán una guía para crear un portal web más accesible, ¿no? Bien. Esto es un poco, acá es un poco, bueno, los detalles el trabajo. Básicamente era evaluar el cumplimiento mediante las pautas de accesibilidad web, por sus siglas en inglés, 1.0 y 2.0, en el portal de la Biblioteca Nacional del Perú. Y mi objetivo específico, nuestros objetivos específicos, analizar las normas vigentes en materia de accesibilidad web, determinar el porcentaje de accesibilidad web, que era lo que les comentaba, a partir del cumplimiento de ciertas pautas de accesibilidad. Y luego proponer un plan de mejoras en el diseño de la web de la BNP, y por eso esta conferencia se llama que la accesibilidad web es un reto para la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Para avanzar un poco más, no son los únicos estándares, este, las eh, las WAI, los que le llaman
Accessibility Initiative del WWW Consortium, ¿no? Pero sí es probablemente uno de los que más influencia tiene, ¿no? Este consorcio tiene recomendaciones, como les decía, estándares para que las páginas web puedan ser accesibles. Pero existen otros, como los del Instituto de Estándares Nacional Americano, el Instituto Británico de Estándares, la Sociedad de Factores Humanos, la Asociación Española de Normalización y de Certificación, las ISO, el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicación, en fin. eh, los estándares de accesibilidad web, sobre todo fuera de nuestra región, son bastante, bueno, normalizados, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Ya están normalizados. Bien, las WAI, como se les conoce, ¿no? Que es la iniciativa de accesibilidad web, eh, se dividen en dos. Inicialmente se dividen en dos, las pautas de accesibilidad 1.0 y las pautas de accesibilidad 2.0. En ese sentido, ¿cuál es la diferencia? Es una cuestión de tiempo. Las pautas de accesibilidad se crearon mucho antes y y en realidad las pautas venían a ser indicaciones precisas, ¿no? Es decir, no tener cuidado con las hojas de estilo, eh, etiquetar las imágenes, no usar elementos que puedan causar dificultad en temas a personas que sufren de discapacidad visual, con el tema del daltonismo, ¿no? Y las pautas de accesibilidad 2.0 ya no son tan puntuales, sino que son más que todo recomendaciones, ¿no? Entonces, en la versión 1 eran 14 directrices, ¿no? Y varios puntos de control. Digamos, era mucho más estricto, por llamarlo de alguna forma, o era mucho más puntual. En la versión 2.0, esto se convierte a una serie, a cuatro principios, ¿no? Que que la página web sea perceptible, es decir, que pueda ser vista, eh, o que pueda ser vista, leída o escuchada por cualquier persona, independientemente de si tiene o no tiene una discapacidad, que sea operable, es decir, que sea de fácil acceso, ¿no? Que sea comprensible respecto de también del texto, ¿no? Del texto en el que se encuentra la página web, y que sea robusto. Y cuando ese término de robusto se refiere a que pueda soportar, eh, que la página web pueda soportar diversas, diversos dispositivos, es decir, que uno pueda eh, ver la página en un celular o en una tablet o en una computadora, en fin, ¿no? Y que también pueda, en el caso de ser robusto, soportar algunos, por ejemplo, scripts, ¿no? Que son un conjunto de comandos que muchas veces nos suele pasar que a veces cuando entramos a una página web vemos que hay caracteres que no coinciden, ¿no? Y eso es es muy probable que el desarrollador, el programador, la persona que haya estado trabajando esta página web haya usado un conjunto de comandos para hacer algo dentro de la página web o para que funcione, ¿no? Para que tenga alguna funcionalidad. Y eso ha dejado, digamos, una especie de rastro, ¿no? Dentro de la página web que luego se va a traducir en el producto final, ¿no? Que es lo que nosotros vemos u oímos, ¿no? En este caso. Para las instituciones públicas es obligatorio el cumplimiento de las prioridades uno y 2. Existen prioridades, ¿no? Digamos, eh, que una página sea comprensible es importante, pero digamos, más importante es que sea perceptible, ¿no? Y eh, en el sentido de que se puedan leer las imágenes a través de lectores de pantalla, por ejemplo, ¿no? Entonces, se van adecuando a niveles, de nivel A, doble A, triple A, en la versión 2.0 y en la versión 1.0, de acuerdo a las prioridades uno, 2 y 3. ¿Mm?
Esto es un poquito, la metodología no es nada compleja, en realidad. Existen dos tipos de metodología para evaluarla. Una que es una validación automática a través de varias herramientas. Nosotros escogimos la herramienta ERA y la herramienta TAO, ¿no? Es tan sencillo como colocar la dirección de la página web y entonces no te aparece el porcentaje de la accesibilidad, sino qué puntos dentro del HTML, este, de, de la página web, del lenguaje usado, ¿no? O del desarrollo, tiene algunos errores que se pueden corregir, ¿no? Igual en la validación automática TAO también es otra herramienta. Una se usó para la versión 2.0 y la otra para la versión 1.0 de estas directrices o estándares, ¿no? Luego, a través de, bueno, de una operación eh, donde se multiplicaba el 100% de lo correcto más el 50% verificable, nos daba un porcentaje, ¿no? Eso ya es un poco de metodología de la investigación, ¿no? El resultado fue, para ir avanzando un poco, a ver, que el porcentaje de accesibilidad web de la Biblioteca Nacional arrojó que era un 43,27% accesible, es decir, por debajo del 50%, evaluándolo con los estándares 1.0. Ujú. Entonces, no me sale la de 2.0, pero bueno. En resultado de la evaluación con el 2.0, con las directrices 2.0, eh, también nos arrojó que finalmente la página web de la biblioteca era, eh, era poco accesible, ¿no? Y estaba por debajo del 50%. Ujú. La evaluación del cumplimiento, o sea, digamos, los puntos en donde la página web de la biblioteca tenía más problemas era en la transmisión del color, ¿no? Es decir, asegurar que toda la información transmitida a través del color está también disponible sin color. Esa era una eh, de los problemas que tiene la biblioteca o que tenía en su momento, porque después vamos a hablar un poco de ello, si nos queda un poquito de tiempo, voy a ir avanzando. El problema de identificar los cambios en el lenguaje natural del texto de un documento y de cualquier texto equivalente, por ejemplo, en leyendas y subtítulos. Em, ¿Qué puntos eran incorrectos? Que las páginas no hasta la página no podría seguir siendo usada cuando los scripts, eso es lo que más o menos les comentaba, los applets u otros objetos de programación se desconectan. Les habrá pasado que hay páginas que no cargan cuando falta instalar JavaScript o eh, otro tipo de secuencia de comandos, ¿no? Por llamarlos de alguna manera. Em, bueno, pues esto era lo que pasaba, que en muchos navegadores la página web no cargaba o tenía dificultades, ¿no? Como digo, son puntualmente directrices. Y dice, si esto no es posible, proporciona información equivalente en una página alternativa accesible. Hay dos enlaces que se activan mediante scripts. Es lo que arrojó el análisis, ¿no? Eh, Sobre esto también es importante porque muchas personas consideran que, y de hecho muchas personas, muchos informáticos y o personas que tienen la responsabilidad de desarrollar una página web accesible, algunas veces los he escuchado, no necesariamente me refiero a personas vinculadas a la institución, sino personas que te dicen, pero es muy fácil, o sea, en realidad si se trata de ser accesible, pues haz una página alternativa, ¿no? Con el fondo blanco y y ya está, ¿no? Y en realidad, aquí se genera una discusión porque si queremos ser inclusivos, la página web debe estar diseñada, debe tener un diseño universal, ¿no? Que es otro término que,
también daría para... eh, ¿Sí? ¿Me oyen? Toño, Sí, sí, Toño, se te escucha. sí se me escucha, ¿no? Bien. Sí. Entonces, eh, hay una fuerte corriente, eh, ah, y creo que ahora mucho más, sobre el diseño universal. ¿Mm? Y existen, de hecho, profesionales que se dedican al diseño universal, digamos, desde, no solamente en el tema de de las páginas web, por lo general una persona, entre comillas, ¿no? Normal, de acuerdo a lo que nosotros consideramos normal, pues eh, tiene una determinada talla de zapatos, tiene una determinada contextura, ¿no? Y, y el resto, y en realidad eh, la, la sociedad no es así, ¿no? Digamos, se puede diseñar cosas, o se pueden diseñar cosas que sean universales y que no, digamos, en cierta forma discriminen a un grupo de personas. Se me ocurre, por ejemplo, no tengo la imagen de un profesor que pasó un video alguna vez sobre un enchufe, ¿no? Que tenía un agujero en el centro. Entonces, y que además tenía una luz, ¿no? Y decía, una persona que no tiene ninguna discapacidad puede quitar ese enchufe y ponerlo, ¿no? Era un enchufe, por ejemplo, imaginemos un cargador de celular. Una persona que tiene problemas para poder usar la mano completamente, podría tranquilamente colocar dos dedos y jalar porque hay un agujero en el medio, ¿no? Entonces, una persona que tiene dificultad para ver, como la mayoría de nosotros en la noche, viendo la luz que tiene ese conector, ese enchufe, simplemente lo puede retirar. El producto, o sea, el diseño se ha hecho para personas que tienen una discapacidad y que no tienen una discapacidad, ¿no? Y existe muchísima creatividad alrededor de lo que se considera diseño universal, pero ese es un tema totalmente aparte. No es un tema aparte, es un tema que está vinculado con la accesibilidad, pero que, por supuesto, tiene otro tratamiento, ¿no? Solo era para conocer un poco el tema, ¿no? Seguimos con lo que se encontró, ¿no? Respecto a las tablas, el maquetado, detalles de código de hojas de estilo que contienen errores. Eh, yo entiendo que muchas de estas cosas que se encontraron en las evaluaciones vienen siendo así porque en realidad la accesibilidad web no es algo que se enseñe en las universidades, ¿no? Tampoco se enseña en los institutos, pero eh, es, digamos, una asignatura literalmente pendiente porque la ley de las personas con discapacidad establece que quienes trabajan en el área de informática deben tener conocimiento de todo esto que venimos, este, todo esto que venimos hablando, ¿no? Es decir, una hoja de estilo es, si no me recuerdo, porque yo no soy especialista en informática, pero digamos, es definir, mm, ¿no? Por defecto, cómo van a ser las siguientes páginas, por llamarlo de alguna forma. Entonces, eso genera que luego, a lo mejor, el lector de pantalla no pueda leer de manera correcta o que el texto se corra hacia un lado o se corra hacia el otro y genere problemas para el lector. Cuando digo lector, es el lector de pantallas que uno instala para que no tenga que estar leyendo, o digamos, el que no puede leer no lee por el tema de la discapacidad, y entonces puede escuchar la información que se encuentra en la página web. Otro punto a verificar fue asegurar que los contenidos dinámicos sean accesibles o proporcionen una página o presentación. Quienes saben un poquito de informática, al igual eh, bueno, la mayoría de personas que están acá un poco, sabrán que hace
me parece que ya no se usa más el Flash, ¿no? Porque además era poco accesible, ¿no? Como tratar de que la página sea lo más, puede ser una página totalmente sencilla, atractiva y accesible, ¿no? Y bueno, para eso, aquí están, ¿no? El porcentaje de accesibilidad web, ya casi 43,18. Ujú. Ese fue el resultado que arrojó finalmente, o que se obtuvo de este, de este análisis, ¿no? De este informe. Porcentaje de accesibilidad web, el porcentaje perceptible que es un 25%, un 39% comprensible, 62%, bueno, en temas de ser comprensible, no hubo inconveniente. Eh, no es compatible con nuevas versiones ni con aplicaciones de usuarios actuales, incluyendo las ayudas técnicas, ¿no? Bueno, aquí hay que hacer una pequeña autocrítica, pero también una vez que se hace el diagnóstico en todo tipo de trabajo, ¿no? También se hace una propuesta, ¿no? Una estrategia. Y nosotros hicimos una propuesta para el diseño del portal web de la Biblioteca Nacional, ¿no? Estableciendo tres estrategias. Establecer mejoras en la estructura del diseño y contenido que permita que la página sea accesible, navegable y que los contenidos se encuentren ordenados, breves, efectivos, de fácil comprensión para que usuarios puedan acceder con facilidad. Ujú. Proponer aspectos de mejora para cada uno de los cuatro principios de las pautas de accesibilidad web. Ya sabíamos en qué estábamos mal y entonces qué cosa teníamos que mejorar, ¿no? E implementar un taller sobre accesibilidad web para los involucrados en el mantenimiento y mejorar el portal de la BNP. Esto es muy importante porque es verdad que el tema es poco conocido y creo que, como decíamos al comienzo, este es el momento en el que precisamente debemos todos tener mucho más presente o sensibilizar a las personas en temas de accesibilidad web, no solamente de accesibilidad web, sino de accesibilidad en todo sentido para personas con discapacidad, ¿no? Esto es un tema que tiene varios años. En conclusión, bueno, la evaluación del portal de la Biblioteca Nacional arrojó que dicho portal es poco accesible, incumple la resolución ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros 126-2009, que considera la accesibilidad a páginas web un tema de inclusión social. Eso era. La evaluación del portal arrojó, bueno, lo que ya les comentaba, el porcentaje, la evaluación del portal también por debajo del 50%, ¿no? Pero del análisis de las normas de accesibilidad se encontró que existen varios estándares encaminados a facilitar un adecuado nivel de accesibilidad. Las recomendaciones constituyen la referencia más importante. De la evaluación realizada se propone el rediseño del portal de la Biblioteca Nacional del Perú. Bien, la pregunta es si en realidad nos quedamos ahí o cuál fue el camino luego a seguir, ¿no? Y precisamente por eso esta pequeña conversación o esta pequeña charla trata del reto que tiene la Biblioteca Nacional por mostrar o por ser o por convertir las páginas web y las páginas web de los propios servicios que tiene, como podemos ver, en accesibles. Durante el 2017, ¿no? Se hizo una entrega formal de un documento que se llama Informe sobre Accesibilidad Web del portal de la Biblioteca Nacional del Perú a la Secretaría General de la Biblioteca Nacional del Perú. Fuimos convocados, un grupo de personas que trabajamos en ese informe y otros que lo revisaron también, y durante el 2018 se sostiene una serie de reuniones con el área de tecnologías de la información a fin de elaborar el rediseño de la web de la Biblioteca Nacional del Perú. Una, en el año, no es sino hasta el año 2020, bueno, existen 2 años, aquí ustedes dirán, ¿por qué pasó? Pues en realidad suele suceder que el cambio de autoridades detiene algunos proyectos, ¿no? Y este proyecto quedó un poco de lado, y no es sino hasta el 2020, hasta el año pasado, que se convoca un grupo de personas, entre ellas la colega Rosa Yataco también, ¿no? Para la elaboración de lineamientos y propuestas de acciones en favor de la accesibilidad a la información. Y esto fue en enero
entre enero y febrero del año 2020. En el 2015, perdón, en marzo, en los siguientes meses, eh, entramos en emergencia sanitaria y creo que es un buen momento para que las autoridades de la biblioteca vuelvan a retomar nuevamente este importante tema porque eh, hoy en día casi la mayor parte de actividades y de servicios se desarrollan a través de la web, ¿no? Y es importante tener una página web accesible. Y en realidad la biblioteca tiene varios servicios y cada servicio tiene una página web, digamos, o una subpágina web o una página web de los servicios y algunos sí que son accesibles, es decir, no todos son poco accesibles. Y de hecho, eh, con eso termino, ¿no? A ver, antes de terminar, quería enseñarles, si me queda tiempo, por ejemplo, mil disculpas, eh, voy a tratar de compartir el catálogo de la Biblioteca Nacional, que como pueden ver, a ver, compartir pantalla, acá está. No sé si logran verlo, disculpen, si me confirman, Sí, sí, Toño. ¿sí? Esta es el OPAC de la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Desde donde uno puede realizar búsquedas. Como ven, es bastante sencillo, tiene pocos elementos eh, y sobre todo es accesible, ¿no? Es decir, si uno hace clic aquí, ¿no? Va a obtener información del nivel de accesibilidad, ¿no? Hemos diseñado una página accesible para que el mayor número de usuarios, independientemente de sus limitaciones personales tecnológicas, pero hemos basado la aplicación en cumplimiento de las pautas de accesibilidad 1.0 establecidas en la W3C, ¿no? Y estos son una especie de, bueno, de calificaciones que se les coloca a las páginas web cuando cumplen con esos estándares, ¿no? Digamos, este servicio, el servicio del OPAC, que está dentro de la Dirección de Gestión de Colecciones, es una página accesible, ¿no? Habrán otras que son a lo mejor menos accesibles. El tema cuando se hace la investigación es que se empieza por el portal de ingreso, ¿no? O por la primera capa, donde uno ingresa directamente a la biblioteca, ¿no? Eh, También quería enseñarles bueno, no quiero hacerlo muy, pero digamos, un ejemplo de una página web accesible, ¿no? Digamos. Bueno, páginas web poco accesibles para, para revisar hay muchas, ¿no? Pero digamos, para ver, solo por curiosidad, cómo es que ah, yo puedo compartir, ¿sí? Sí, sí. Si cambio aquí, se ve la Universidad de Guadalajara, perdone, ¿sí? Eh, sí, Juan Carlos, disculpa. ¿Se Sí, llega a sí, verla? lo veo. Sí, ahora voy a cerrar eso. Bien, la página de la Universidad de Guadalajara, eh, de acuerdo a este ranking, ¿no? De universidades de México, tiene un 94% de accesibilidad, ¿no? Y sin embargo, la página no pierde atractivo, ¿no? Pero como ven, hay elementos que son estáticos, que no se mueven mucho, ¿no? Y sobre todo, es un trabajo de código, ¿no? De trabajar el código HTML, un poco, este, toma mucho más tiempo probablemente, pero siempre lo recomendable es iniciar las páginas web de, con ese perfil accesible, ¿no? Siendo que sean accesibles desde el comienzo, ¿no? Otra página.
la del, bueno, este es el código, es la página, la del gobierno de Suecia, ¿sí? Es también otra de las páginas accesibles, o que tienen, que están dentro de las páginas más accesibles. Como pueden ver, es una página sencilla, llena de información, con un fondo blanco, donde hay un contraste entre las letras y el fondo. Ujú. Y bien, y finalmente, un poco por lo que venía comentando en la parte inicial, es decir, perder usuarios a una página también podría representar pérdidas económicas. Es decir, esta cadena Walmart, ¿no? Que tiene sus locales en Estados Unidos y en México, se encuentra dentro de las páginas web más accesibles. De tal forma que una persona con discapacidad visual, sobre todo visual, podría comprar eh, cualquiera de los productos que ellos venden y sin ningún inconveniente, es decir, sin necesidad de tener la asistencia de otra persona, ¿no? Siendo ellos totalmente independientes para poder desarrollarse, así como se busca el desarrollo en la vida cotidiana, en la calle, digamos, también en el espacio en el que ahora nos encontramos, en el que prácticamente vivimos, que es el Internet, ¿no? O la web. Bueno, existen varios rankings, ¿no? De páginas accesibles. Yo les recomendaría este de aquí, ¿no? Eh, A11 y LAF van a encontrar varios ejemplos de páginas web accesibles que podrían servir como una idea en el caso de que en sus bibliotecas eh, se estén planteando desarrollar una página web accesible, ¿no? Voy a dejar de compartir y voy a compartir finalmente ujú, mi presentación. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias a todos. Y si tienen alguna pregunta, bueno, a través Sí, de Juan Carlos o de uno de mis sí, compañeros. gracias, Toño. Sí, Ah, muy buena la exposición, ha sido súper didáctica, amena. Se me ha pasado el tiempo sin darme cuenta y ha servido para darme cuenta, mira, que yo también trabajo acá de que la biblioteca sí tiene, ¿no? Estamos tratando de acortar esa brecha entre las personas con una discapacidad y las personas que no la tenemos. Y realmente sabía algo del informe, pero ahora sí ya lo he conceptualizado y desde acá yo me comprometo a también a trabajar en este tema tan importante, tan vital, ¿no? Para toda la población a nivel mundial, ¿no? Porque la accesibilidad debe ser un tema constante y debe ir de la mano con la creatividad, como tú decías. Bueno, no, estamos bastante ya por fuera de supuesto. tiempo, o sea, con el tiempo corto. Te digo una pregunta que sí nos ha parecido bastante relevante. Mira, dice, ¿la seguridad de la página puede constituir un impasse para lograr esa accesibilidad universal? La seguridad de la página web, supongo. Sí. eh, y ahí es donde, bueno, eh, existen, digamos, perspectivas, ¿no? O sea, existen formas de verlo, ¿no? Es decir, eh, quitarle la seguridad, por ejemplo, como el código CAPTCHA, o bueno, a una página de un banco puede representar, por supuesto, que la página pueda ser, no sé, violentada, hackeada, ¿no? Sí, sí podría ser, pero es un trabajo conjunto, ¿no? Entre quienes diseñan, ¿no? Entre quienes están de parte de la seguridad informática y entre quienes están en parte del diseño, ¿no? Con el tiempo yo creo que la mayoría de bibliotecarios ha aprendido, hemos tenido contacto con varios profesionales de informática y sabemos que no todos los profesionales de informática hacen lo mismo, ¿no? Ni se especializan en lo mismo. Hay quienes se especializan en seguridad, hay quienes se especializan en diseño, hay quienes trabajan más el tema del desarrollo, y yo creo que puede haber un punto medio, ¿no? Y creo que en eso coinciden todos, ¿no?
pero la idea fundamental es que nadie quede, que se trate de discriminar, digamos, lo menos posible o dejar de lado lo menos posible a personas que, que no pueden acceder. Existen también otros elementos de seguridad para acceder a una página web o para acceder a una cuenta. Bueno, digamos, si alguien quiere acceder a una cuenta, tiene que poner una clave, un código, realizar un proceso mucho más complejo. Pero digamos, en el caso de los servicios que presenta la Biblioteca Nacional, como son el depósito legal, el ISSN, eh, bueno, habría necesidad realmente de poner muchas, vamos a llamarlo barreras, ¿no? Barreras, a lo mejor no, ¿no? A lo mejor podría ser un proceso más sencillo, una página web más sencilla y trabajar temas como los colores, o, o simplemente reducir la cantidad de información que uno está ingresando, ¿no? Eh, Siempre que se toca el Bueno, acá código, y eso tenemos los otra. informáticos saben más, bueno, siempre que se toca el código, bueno, corre un riesgo la seguridad, pero podría tranquilamente, este, sobre todo quienes brindan servicios de instituciones públicas, ser mucho más accesible, ¿no? Sí, dime, Juan Carlos. Bueno, mira, esta pregunta me parece interesante. ¿Cómo se evalúa la accesibilidad web en una biblioteca? ¿No? Algunos tips. Ya. La Eh, accesibilidad web en una biblioteca. en la web de una biblioteca, bueno, nosotros recomendamos, como está en el PowerPoint, que luego lo pasaremos, ¿no? Si tenemos lo dejaremos. Existen dos herramientas, por lo menos lo que nosotros usamos, que es ERA y TAO, TAW, ¿no? Esa es esas dos páginas o esas dos herramientas permiten a cualquier persona sin mucho conocimiento en informática eh, tener un reporte de aquello que probablemente esté diseñado pensando solamente en personas que no tienen problemas de visión, no tienen problemas auditivos, ¿no? O no tienen problemas, eh, bueno, fundamentalmente esos dos, ¿no? Porque también existe, y esto es otro tema muy aparte, la accesibilidad web para personas que tienen discapacidades, o que tienen discapacidades de tipo, este, psicomotor, ¿no? Eh, em, Incluso en algunos casos, en algunos países se habla de un texto de manera paralela, que no sea tan complicado para que una persona, digamos, con una deficiencia en temas, eh, en temas intelectuales o en temas, ¿no? Una persona, por ejemplo, eh, que tenga alguna discapacidad de tipo cognitiva, no puede acceder a información, ¿no? O a un resumen sencillo de la información que se está colocando, ¿no? La forma de evaluar una biblioteca, la página web de la biblioteca es la misma forma como se evaluaría cualquier página web. Hay muchas herramientas, no son las únicas, pero bueno, el análisis que hicimos fue con ERA y TAW. Y ahí saldrá un reporte donde le va a decir en dónde tienen que mejorar. Ya, Toño, tenemos también una pregunta así de políticas, ¿no? Dice, ¿existen políticas públicas en la Biblioteca Nacional para que las bibliotecas a nivel nacional tengan acceso a Internet? Bueno, es un poco algo relacionado, ¿no? Con lo que hablas. Claro. Este, en sí, el acceso bueno, siendo totalmente sinceros, yo no desconozco si existe alguna política de de parte de la Biblioteca Nacional para el acceso a Internet a todas las bibliotecas pertenecientes o no al Sistema Al tema. Nacional de Biblioteca.
pero digamos, en relación a precisamente la situación en la que estamos viviendo, eh, se ha escuchado mucho hablar de declarar Internet como un derecho, ¿no? Y en ese sentido estarían incluidos, por supuesto, las bibliotecas, ¿no? Como centros donde se pueda tener conectividad. Eh, pero así específicamente que yo conozca alguna norma que exija o, digamos, que indique que tendrían que tener o habría de tener internet todas las bibliotecas del Perú, no, no la conozco y la verdad es que, bueno, ese es un tema más de conectividad, ¿no? Claro. Bueno, Toño, te agradecemos a la muy didáctica, repito, explicación que nos has dado acerca del tema. No, Siento que ha sido, como te digo, he aprendido, he captado todo el mensaje de la ponencia. Bueno, como ya estamos bastante del tiempo, ujú. antes de concluir con la sesión de hoy, les comentaremos que todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Al público asistente le agradecemos su participación en el día de hoy y los esperamos en nuestra próxima sesión, el viernes 3 de septiembre, fecha donde Germán Emanuel Bautista Hernández presentará la conferencia El Tratado de Marrakech y los servicios del libro accesibles para personas con discapacidad. Finalmente, los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención, usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia física. Gracias por su participación y buenas noches a todos. Bien. Gracias, Toño. Muchas gracias a ustedes y muy amable. Buenas noches.